vamos a aprender cosas muy importantes. Acuérdense de que la academia lleva como objetivo no solo educar, sino impartir, activar al discípulo para hacer la obra del Señor. Y acabo de estar con un buen grupo de pastores en Colombia, y la iglesia adolece de esto. O sea, la iglesia necesita aprender cómo hacer la obra del Señor, ya que tenemos una gran demanda, y no solamente basta ser cristiano, sino entrenarse para la obra del Señor. Todo quiere entrenamiento. Entonces la imposición de manos es un tema que ha sido mal o no bien entendido, o tal vez no en el orden correcto. ¿Qué es esa imposición de manos? La gente no lo ve como una doctrina, lo ve como algo eventual, pero en realidad la imposición de manos es una doctrina completa. Por eso es que está dentro de nuestros principios de la academia, porque hay requisitos, hay cosas que conocer. Hay personas que no conocen esta doctrina de la imposición de manos y son prestos para hacerlo, lo hacen, se prestan para eso, no entienden que esto conlleva una gran responsabilidad, lo que es la imposición de manos. Quiero que lo vean en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y verso 2. Dice el apóstol San Pablo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, diga conmigo, rudimentos. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. O sea, la imposición de manos es una doctrina. Y de la resurrección de los muertos, otra doctrina. Y del juicio eterno, otra doctrina. Entonces, es tan importante la imposición de manos para la vida apostólica, que la ponen dentro o al mismo nivel de la resurrección, del juicio eterno. Entonces, es una doctrina fundamental, ya que la imposición de manos era lo que usó Moisés, y lo vamos a ver en la escritura hoy, lo que usaron los profetas, Jesús también, para empoderar. Entonces, es importante entender que la doctrina de imposición de manos, para poder funcionar dentro de ella, hay algunos requisitos, tanto cuando nosotros lo vamos a hacer como cuando lo hagan con nosotros. Hay personas que tuvieron una impartición de ancianos, les impartieron unción, palabra, imposición de manos, y ellos lo vieron como algo sencillo, por eso no les funcionó. No es que Dios no haya impartido en ellos algo. Entonces, el primer punto que quiero que veamos es las razones para la imposición de manos. ¿Cuáles son las razones? Hay tres. Número 1, para sanidad de los enfermos. Es una razón. Número 2, para impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante entender esto. Y número 3, para transferir autoridad y bendición bajo cobertura. Es muy delicado la imposición de manos. ¿Quién te las va a poner? ¿Quién te va a transferir? ¿Y a quién le vas a transferir? Entonces, antes yo me fijaba que en todo culto había imposición de manos. Y a mí me han dicho personas, pastor, ¿y usted por qué no pone manos? ¿Por qué no ministra? ¿Por qué no ministra? Entonces, cuando uno no entiende lo que es este asunto de ministrar, uno le pone las manos a todo el mundo, porque lo ve como un rito, como algo que hay que hacer, como una ya tradición, que por tradición termina el mensaje del predicador y luego pasen, voy a ministrarlo, y a todos los ministran. Entonces, en la iglesia apostólica no era así. Los apóstoles eran dirigidos por el Espíritu Santo a quién le iban a poner las manos. Porque una vez un ministro de Dios pone las manos, tiene que decretar algo, tiene que ordenar algo y establecer algo. Ahora, la problemática es si es dirigido por Dios o no es dirigido por Dios, va a haber transferencia. Entonces usted no puede poner las manos a una persona a la cual Dios no le quiera transferir.
es usar mal el don que Dios nos ha dado. Por eso es que para poner manos hay que ser dirigido. Por ejemplo, yo antes, cuando yo estaba nuevecito, yo iba a las reuniones donde habían hombres de Dios que impartían, y ellos pasaban poniendo manos, y a veces a mí me brincaban y pasaban, y a mí no me las ponían, yo me sentía mal. Dije, ¿por qué le puso manos a todos los que estaban a mi alrededor y a mí no? O si no, yo veía que a unos sí y a otros no, y yo pensaba que eso no estaba bien. Pero cuando entendí lo que es la imposición de manos, me di cuenta que las manos no se le pone a todo mundo, sino a aquellos a quien Dios decide impartirles. Y si no le imparte a uno, no es porque Dios no lo quiera, sino que no fue elegido para ese momento, o ya le impartieron. Entonces es importante entender, porque en primer lugar, para sanar a los enfermos, si la unción está para sanar, ¿por qué te la van a poner a ti que no estás enfermo? Segundo lugar, para impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Si tú ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Y en tercer lugar, es una de las tres son sumas importantes, pero la tercera es para transferir. Diga conmigo, transferir. Es impresionante cuando alguien te pone las manos a ti, te transfiere. Te transfiere. Porque la persona tiene algo que dar. Por eso Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Entonces le transfirió sanidad y el cojo brincó. Entonces nosotros tenemos algo que transferir. Por eso es importante saber a quién se lo vamos a transferir. Para transferir autoridad y bendición bajo cobertura. O sea, no le podemos, yo he escuchado a muchas personas y a mí me han dicho, por ejemplo, cuando el apóstol Elí me ministró ahí, me dice, todo lo que Dios me ha dado y lo que yo tengo te lo doy. Si él fuera un hombre que no es, como un apóstol que yo creyera que está jugando. Pero yo creo que este hombre no desconoce este principio. Y como él no lo desconoce y yo tampoco lo desconozco, yo sé que ahí se impartió algo sumamente poderoso, porque él lo hizo en serio y yo lo reconozco. Si el problema es cuando tú le transferís algo tan poderoso a alguien que no entiende. O alguien diga, lo que tengo te doy, y no entiende lo que está haciendo. Es impresionante. Sanar a los enfermos, el primer nivel. Jesús dijo, y estas señales seguirán los que creen, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Marcos capítulo 16, verso 16. Esa es una palabra. La acción de poner manos dice que estas señales seguirán a los que creen. O sea, la imposición de manos lleva sanidad. Y como Jesús lo dijo y usted lo hace en el nombre de Jesús, tiene que suceder algo, porque es una señal que se produce mediante la imposición de manos. Entonces, cuando usted está predicando y usted entiende el poder de poner manos y hay un enfermo y usted le dice, en el nombre de Jesús yo declaro que eres sano, y usted le pone las manos, usted transmite la sanidad, porque usted lo está creyendo, y la fe es importante para eso. Entonces hay personas que tienen fe para sanar, pero el que ora no tiene fe, o viceversa, el que ora tiene fe y el enfermo no tiene fe. Por eso primero es la palabra para concientizar y después la imposición de manos. No es que solo vamos a poner manos, o sea, una persona está enferma, tenemos que enseñarle por la palabra el poder que tiene la imposición de manos y preguntar si cree. Y decirle, yo creo, se le pone las manos y el milagro se da. Entonces, a veces usamos muy livianamente el poner las manos. Por eso es que oramos y no pasa nada. Jesús lo practicó. Si usted ve que en toda la Biblia Jesús practica la imposición de manos. Número 1, el leproso, Mateo 8, del 1 al 2. La hija de Jairo, Marcos 5, 23 al 42. En Nazaret, Marcos 6, 5. El sordomudo cuando habla, Marcos y oye, Marcos 7, 32 al 35. Un ciego cuando él le sana, le toca los ojos, Marcos 8, 22 y 25. Una multitud, dice que llegó la multitud en Lucas 4, 40 al 41 y lo sanó a todos. La mujer encorvada en Lucas 13, 10 al 33. Entonces usted ve ahí que en todos esos episodios Jesús puso las manos, en todo. Por eso es que es doctrina, no es un evento, no es algo que sucedió aislado a la Escritura. Es una doctrina como la salvación, como el bautismo, como la resurrección de los muertos. Por eso es importante ponerle atención, porque si es una doctrina, es una
una ley que debemos de hacer cumplir y debemos de movernos en eso. Por eso aquella vez hicimos una semana de milagros, porque a la gente hay que dar la oportunidad de que sean sanos. Hay que planificarlo, porque si es una doctrina hay que trabajarlo para que suceda. No van a suceder las cosas solo por suceder, porque es una doctrina, y lo que tiene que ver con una doctrina hay que enseñarlo, hay que practicarlo y hay que ejecutarlo en la iglesia. Los discípulos y apóstoles lo practicaron también. Jesús se los ordenó, Marcos 16, 17 al 18. O sea, si Jesús lo ordena, es porque Jesús entendía que era una doctrina que iba a ser plasmada. Y a sus discípulos Jesús se los ordenó, no se los sugirió, se los ordenó. Si usted se está equipando para ser un obrero del Señor, usted tiene que entender este principio, que no es, si usted quiere orar por los enfermos, es una orden. Por eso es que nosotros decimos, en cada célula se tiene que orar por los enfermos. O sea, en una célula se tiene que predicar. Es más, cantar no. Yo puedo hacer una célula sin cantar. Yo puedo hacer una célula sin cantar. El canto es si queremos, porque eso no está dentro de la doctrina o de la liturgia de un culto, de un servicio. Eso se hizo, es una liturgia que se hizo, pero dentro de la escritura no está. Una vez aparece en la Biblia que Pablo dice de un hermano que cantaba cantos espirituales, pero en realidad la alabanza es para adorar a Dios. Pero en un servicio donde vamos a bendecir a gente, sí se necesita que se predique, para que ellos sean salvos, para que escuchen la palabra, para que crezcan en fe. Y se necesita orar por sanidad porque llegan enfermos. Entonces el servicio en sí, nosotros decimos, es que el servicio es para Dios, el servicio es para la gente. No es para Dios es la alabanza. Pero ¿qué se hace en un servicio? Se dan ofrendas, se predica, ¿qué más? Se ora por los enfermos. De esas tres cosas, todo es para la gente. Solo una cosa es para Dios, cantar. Entonces el culto fue hecho para bendecir gente, donde Dios se hace presente y bendice gente. Entonces nosotros decimos, le vamos a hacer un culto a Dios. Si es a la gente, Dios baja con nosotros a bendecir gente. Cuando yo predico, no le estoy predicando a Dios, le estoy predicando a quién. Y cuando yo oro, le estoy orando a la gente. Entonces, y si cantamos, ahí está la otra cosa. Ahí no me gustó el canto, es que ese no fue para ellos, fue para Dios. Entonces, como que estamos un poquito invertidos, ¿verdad? La gente buscando cantos que le gusten cuando es para Dios. La palabra le tiene que gustar porque es para Él. Cimienta la fe, hace crecer la fe y la sanidad. Por eso es que en un servicio debe de haber también oración por los enfermos. Marcos capítulo 16, versos 17 al 18, Jesús ordena que hay que orar por los enfermos. Entonces eso tiene lo que meterse usted su espíritu, es decir, yo tengo una orden que es orar por los enfermos. Ananías, cuando oró por Pablo en el capítulo 5 de Hechos, verso 12, el Señor lo mandó a que lo hiciera. En Iconio por Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 14, verso 3, ellos pusieron las manos también ahí. Efesios por Pablo, en Éfeso por Pablo, Hechos capítulo 19, verso 11 al 12, Pablo ahí les impuso manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. En Malta por Pablo, Hechos capítulo 28, verso 8 al 9, impuso manos. Los ancianos de la iglesia, Santiago 5, 14 dice que pondrán sobre los enfermos sus manos y los enfermos sanarán. Entonces, lo hizo Jesús, lo hicieron sus discípulos. Entonces quiere decir que mediante la imposición de las manos se da sanidad. Los 10 leprosos fueron a distancia sanados. También tenemos que entender, y es importante entender, estas son las cositas que debemos de entender para no caer en un formalismo, porque no solo por imposición de manos, o sea, no es una ley que solo poniendo manos se van a sanar. ¿Es una doctrina de imposición de manos? Sí, pero no es una ley. O sea, no es que solo así se van a sanar, no. Es una doctrina que hay que hacerlo. Pero mucha gente no fue sana porque se le pusieron las manos. Eso quiere decir que también Dios se puede manifestar de otras maneras, por eso está escrito en la Escritura. O sea, si una persona, por ejemplo, yo estuve en Colombia hoy y hubo una gloria tan tremenda, y los pastores
que asistieron, ellos todavía están en ese nivel que si uno no ministra la unción después poniendo las manos, ellos sienten como que no estuvo completo el servicio. Pero la gloria que descendió en lo que estábamos ministrando la palabra, ellos me dijeron a mí, con esta bendición no hay necesidad de poner manos. Entonces ahí me di cuenta que ellos esperaban que yo llegara a poner manos, porque ellos están pendientes de eso, porque todavía están ahí en ese nivel que si no hay imposición de manos, si no hay ministración después de la palabra, como que el culto no estuvo completo. Entonces usted tiene que liberarse de todos esos conceptos y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay momentos que no es necesario cantar, hay momentos que no es necesario orar, porque también Dios lo hizo en medio de la palabra. Mientras usted predica, la gente puede ser sana. Los 10 leprosos fueron a distancia. Jesús los vio de lejos. Lucas 17, 11 al 14. De lejos a los 10 leprosos y los mandó. No dejó que llegaran donde él. Y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Mientras iban se sanaron. O sea, no se les puso las manos. Creyeron a la palabra. Ellos fueron y fueron sanados. Entonces, ¿por qué solo volvió el samaritano? Porque los otros 9 eran judíos, tenían un sacerdote a quien presentarse. El samaritano no tenía sacerdote, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Por ende, el samaritano no podía ir donde el sacerdote porque no iba a ser recibido. Regresó a Jesús y Jesús lo recibió. Cuando Jesús le dice, fueron 10 y los otros fueron 10, ¿dónde están los otros 9? Que fueron sanados. Él lo que quiere dar a entender es que sabía que habían sido sanados, pero no estaba reprochándolos, porque ellos sí tenían sacerdote, pero el samaritano no. Por eso es que el samaritano, y él lo recibe. Segundo, la mujer con flujo de sangre, ella no recibió imposición de manos, solo tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Tampoco esto es una doctrina que al tocarte la ropa se van a sanar, pero pueden sanar, dependiendo de la fe de las personas y de la unción que tú cargues. Pueden sanar. O sea, 3, otros les caían encima, dice que se agolpaban, dice Marcos 3:10, y se tiraban sobre Jesús, y el que lo alcanzaba a tocar era sanado. O sea, una unción de sanidad en ese momento. 4, otros hacían todo lo posible por tocarlo. Lucas 6:19. Porque ellos sabían que si lo tocaban, iban a ser sanados. Entonces, es lo contrario a que Él los tocara. No es lo mismo cuando tú tocas que cuando te tocan. Por eso es que cuando la mujer de flujo de sangre lo toca, en Marcos 5:25, el verso 30, él dice, ¿quién me ha tocado? Y ellos le dijeron, la multitud te aprieta, sí, pero alguien me tocó con fe, porque sustrajo poder de mí. Sintió que la unción de él salió, o sea, se la sacó. Él no la estaba dando. Entonces quiere que mi fe puede sustraer el poder de Dios en una acción. Entonces todos estos detalles son importantes para no caer en ese problema de que no, eso no es de Dios, porque ¿cuántas veces me han escuchado decir ustedes, no, eso no es de Dios? Jesús escupió en los ojos de ellos. Para impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo hay 2 principios poderosos. Número 1, Pedro y Juan en Samaria y Pablo en Éfeso. Ellos impusieron manos para impartir el poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo. A los de Hechos 19:1 al 7, Pablo les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Apolo no les había enseñado sobre eso. Vino Pablo y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua por la imposición de manos de Pablo. El bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo no siempre se recibe mediante la imposición de las manos. O sea, a veces solo hay que dar la palabra. El día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, ahí no impusieron manos, vino de repente y cayó. Nadie puso manos, ni había un apóstol presente, ni Jesús presente. Todos estaban sentados como estamos acá y nadie estaba predicando, todos estaban sentados, platicando entre ellos, cuando de repente vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar pendientes que Dios a nosotros en cualquier momento nos puede bendecir.
no necesitaría de nadie para bendecirlo. En este momento no hay un pastor que esté orando, no hay un evangelista, no hay nadie, no hay un profeta. Están todos ahí reunidos en el aposento alto, hablando bajo la palabra que le había dado. No salgan de ahí hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. A los 10 días de estar ahí, vino el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos. Eso es porque hay personas que fueron llenas del Espíritu Santo bañándose en la ducha, otros yendo camino al trabajo, otros en el carro. No estaban ni orando y la gente dice, será de Dios porque no estaba orando. O sea, hay cosas que Dios las hace y no le tiene que pedir permiso a nadie. Están escritas para que nosotros seamos abiertos y no nos encerremos en un solo patrón. 2, en casa de Cornelio, dice la Biblia en el capítulo Hechos 10:44, mientras Pedro abrió su boca y mientras Pedro hablaba, dice que de repente vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y Pedro no estaba hablando del Espíritu Santo, estaba hablando de la doctrina de cómo ser salvo. Y el Espíritu Santo vino y los llenó a todos. O sea, no estaba imponiendo manos, estaba haciendo otra cosa, pero estaba haciendo la obra del Señor. La transferencia de autoridad y bendición bajo la cobertura. Esto es bien importante que nosotros entendamos esto, y estamos aprendiendo mucho esto en los discipulados, porque esto ya es algo muy discipular. O sea, esto se entiende ya en niveles de ministerio. Por ejemplo, las personas que se dividen. Por eso yo no iría a predicar a una iglesia donde el pastor se llevó un grupito y se fue, porque no van de acuerdo a lo que la Biblia dice, por ende no llevan la bendición, aunque sean personas de Dios, pero lo hicieron mal, se fueron antes de tiempo, se fueron sin la bendición, sin el ordenamiento. Yo quiero que vea esto, es muy importante. Génesis capítulo 48 en adelante, usted ve que él llama a todos sus hijos y les impone las manos, a todos se las pone y les bendice. Y lo que él les dice, les sucede. A todos les predijo lo que iba a venir sobre de ellos cuando les puso las manos a su papá. Y a todos les vino, o sea, les cumplió, porque hubo una transferencia de su padre. Entonces la imposición de manos es importante. Lo que hay en un hombre de Dios se puede transmitir a través de una imposición de manos. ¿Cuándo es el Espíritu de Dios que está ministrando? Entonces póngale ojo a eso, cuando hay un mover de Dios, cuando hay un momento donde Dios comienza a ministrar de esa manera, usted debe de entender que esto está a punto de recibir algo poderoso, y lo más tremendo es que algo que a usted no le costó, sino que Dios quiso dárselo. Es importante entender eso. Moisés, cuando estableció a Josué como su sucesor, Números 27, 18 al 23, dice que le puso las manos y el Espíritu vino sobre de él y fue lleno de sabiduría. Josué, porque Moisés el anciano le puso las manos. Entonces esto es importante entenderlo, porque a veces hay personas que se van antes de tiempo y no llevan la bendición de su padre. Entonces van a hacer desórdenes a otros lugares. Para mejor entenderlo, veamos lo último de este capítulo o de esta enseñanza. El liderazgo en la iglesia primitiva, la iglesia ya no del antiguo pacto, sino, porque cualquiera te puede decir, pero eso es del antiguo pacto. Ya el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, ya no necesitamos que un hombre los imponga mano. El orden trasciende al Nuevo Testamento. Mire lo que dice acá, en Hechos capítulo 6, del 1 al 6. El nombramiento de los primeros diáconos. Dice que había problema entre las viudas judías y las hebreas por la distribución de los alimentos. Entonces se quejaron, ya era una queja los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, busquen 7 varones llenos de buen testimonio, personas sabias, entendidas. Y ellos los buscaron y los presentaron a los apóstoles. Y los apóstoles les impusieron las manos para que recibieran sabiduría y poder de Dios y sirvieran a las mesas de las viudas. Ese fue un ministerio, ese es el ministerio del diaconado. Ahí nació el diaconado. Antes de ahí no existía. El diaconado nació a raíz de la necesidad de servir a las mesas, de servir, pero fueron empoderados. Ahora, la cosa que yo quiero que aprendan es esta: si para servir a las mesas hay que ser lleno del Espíritu Santo y hay que ser ordenado, ¿cuánto más para predicar? O sea, por eso es que no se debe de hacer imprudentemente las cosas. Y los requisitos que se pidieron para servir, que fueran sabios, de buen testimonio,
llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Todos los requisitos los pidieron para que sirvieran a las viudas. Y además de eso, les impusieron las manos, solo para ir a servir. Entonces, por eso es que cuando nosotros servimos en un culto, abriendo puertas, atendiendo gente, no crea que estamos haciendo cualquier cosa. Necesitamos la unción para bendecir a esa gente. Entonces, es importante porque es un ministerio que se activa. Número 2, Timoteo lo debían hacer para establecer autoridades. Primera Timoteo 5, 17 al 22, Pablo le da instrucciones a Timoteo y le dice que tenga cuidado para no poner las manos con ligereza. O sea, en otras palabras, no te apresures a poner manos, que esto no es un deporte. Tenés que saber sobre quién las vas a poner. Si yo llamo a un líder a la iglesia, por ejemplo, yo llamo a alguien y le digo, mira, yo quiero que sirvas en esto, es porque yo ya oré a Dios, tengo dirección que Dios me está dirigiendo a esa persona y yo les pongo las manos y lo bendigo para que vaya y haga el ministerio. Eso no es cosa leve, se puede ver así, pero no. Porque además que estoy eligiendo a alguien para que desenvuelva un ministerio sacerdotal o ministerial dentro de la iglesia, le estoy impartiendo. O sea, en otras palabras, lo estoy impartiendo no solo del compromiso, sino de la unción para desarrollar el compromiso. Entonces hay gente débil en los ministerios porque nunca fueron impartidos. Se pusieron ellos, los pusieron sin entendimiento, no los capacitaron y no les impartieron. Por eso es que no son permanentes. Botan, dejan a media las cosas. 3, no se debe imponer manos con ligereza para dar cargos, sino se debe hacer igual que Jesús lo hizo con sus 12 apóstoles. Lucas 6, 12 al 16. O sea, él se fue a orar primero, después eligió, él no lo hizo a la carrera, Jesús no. Una de las cosas que debemos de aprender, que nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios para ejercer, y también los que elegimos, cuando los toque elegir, no es por amistad, ni por talento. No, este tiene talento, ven, tú sabes, no. Ni por amistad, ni por los años que tenga la persona en la iglesia. Si una persona puede tener 10 años en una iglesia, pero si no es fiel, si no practica fidelidad, si no tiene amor por la obra, ¿para qué ponerlo? Hay mucha gente que dice, me ha dicho a mi pastor, yo tengo mucho que dar. Pues dalo, quiero ver. No, pero es que yo quiero predicar, mi pasión es predicar. Pero si no te has ganado una persona, no has dado testimonio que amas a la gente, no apoyas la obra. Entonces Timoteo fue llamado por Pablo y Pablo le puso las manos y le transfirió el manto porque dice, no hay uno más fiel que Timoteo, me ha servido como de padre a hijo e hijo a padre. O sea, no es cualquier persona. O sea, no es porque tenía años de andar con Pablo, es por la calidad de servicio que tenía. Y dice, no hay nadie entre mis discípulos que los ame más a ustedes que él. Por eso es que yo los mando a él y por eso es que yo confío en él para que les sirva a ustedes. O sea, no puede haber una persona aquí predicando que no te ame a ti. O sea, no es el talento que te lleva a un púlpito, es el amor que tenés por esa iglesia. O sea, eso es porque ahí es donde Dios va a fluir y va a bendecir a través de ti a esa iglesia que amas. Entonces, un predicador, un hombre de Dios, antes de predicar, tiene que saber que ama a esa gente. De lo contrario, un desconocido no te puede bendecir. O un extraño, tiene que ser alguien que te ama. Entonces, son requisitos para ser ordenados y empoderados. No, son requisitos, pero es que en esta semana que tuvimos de empoderamiento, yo les dije, esto es para los discípulos. Claro, no le cerramos la puerta a los que tenían hambre, pero yo quería que vinieran los discípulos que están aprendiendo a servir, porque a eso es que se empodera. ¿Para qué empoderar un montón de vagos, gente que no ama a la iglesia? No se puede. Tiene que ser gente que esté comprometida con la visión, porque lo que se le está dando es demasiado sublime. Uno no le puede dar poder y unción a alguien que no sabe, ni sabe ni lo que quiere hacer con ellos. Entonces Dios va a llenar del Espíritu Santo a la gente que quiera servirle a Él. En el Pentecostés fueron llenos todos, porque todos estaban ahí para ir a servir. Entonces es importante. La imposición de manos es una doctrina fundamental en la visión, porque nosotros vamos no solamente a orar por los enfermos, sino que vamos a delegar unción, poder, llenura del Espíritu Santo, y tercero que dijimos, transferencia de autoridad.
Entonces hay tres maneras. Cuando alguien te pone las manos, bien es porque estás enfermo y Dios lo guía que te sane. 1. 2, porque te va a investir, te va a poner las manos para que seas lleno del Espíritu Santo. Y 2 y 3, para investirte con autoridad, para que vayas y hagas discípulos. Por ejemplo, a mi esposa un pastor le puso las manos y vino el Espíritu Santo sobre de ella. En cambio, a mí no. Yo estaba orando en un altar pidiendo al Espíritu Santo y ahí vino y me llenó. A mí nadie me puso las manos. Y ahí hay una diferencia de una cosa de la otra. Cuando Dios te empoderó directamente es que te llamó, desde ese momento.